Chicos y chicas, muy buenas noches. Bienvenidos a una semana más de Aprende en Casa. Eh, ya estamos en la semana 32. Falta poquitas semanas para concluir el periodo académico de este año, el año 2020. Un año atípico, con muchas situaciones que no estaba previsto para nadie, ¿no? Comprendemos lo que significa las reacciones socioemocionales en situaciones de emergencia o desastre. Lo que queremos aprender es cómo reaccionamos emocionalmente en situaciones de emergencia o cuando hay desastres naturales, por supuesto, ¿no? Comprendemos lo que significa las reacciones socioemocionales en situaciones de emergencia. Cualquier cosa que una persona mencione desde un simple comentario, así sea el más sencillo comentario, ¿no? Inocente, hasta un pensamiento filosófico muy profundo, o sea, desde lo más simple hasta lo más profundo, reúne dos condiciones de manifestación en el pensamiento, pero también la inevitable expresión de una emoción. O sea, todo lo que decimos genera una emoción. Genera tristeza, alegría, no lo sé, pero genera una emoción, ¿no? La emoción, respuesta relativamente corta de un organismo ante una situación específica del entorno que involucran componentes fisiológicos, cognitivos y comportamentales. Dicha respuesta se basa en aspectos innatos y aprendidos. Tienen como propósito señalar hacer cómo y durante cuánto tiempo para poder manejar, controlar y resolver una situación. La emoción, respuesta relativamente corta del organismo, o sea, inmediato, ¿no? Ira, felicidad, alegría, no lo sé, es corto, ¿no? Cada estado emocional presenta un patrón claramente diferente, lógicamente que es diferente. Si estás triste, no es igual que una alegría, si estás enojado, ¿no? Cada emoción es diferente. Emociones, ¿por qué se caracterizan? Las emociones se caracterizan por una duración breve. Es breve las emociones. No puedes estar con ira todo el día, ¿no? Son momentos breves, específicos, así un momentito, ¿no? Es intensa. Tu ira, tu alegría, tu emoción es intensa. Provocada por un estímulo específico reconocible. ¿Por qué te genera ira, eh, felicidad, amargura, cólera? ¿Por qué? Es provocado por un estímulo específico. ¿Por qué estás feliz? Porque llegó mi papá de viaje. Provocado por un estímulo específico y reconocido. ¿Y por qué estás renegando? Porque mi mamá no me escucha. Función motivadora. Motiva en muchas veces, ¿no? Te sientes motivado cuando las emociones son positivas, lógicamente. Provoca un cambio cognitivo, afectivo y comportamental. Te provoca un cambio radical, ¿no? De lo que estás feliz, puedes pasar al otro extremo, o de lo que estás con cólera, triste, pasas al otro extremo. Tipos de emociones. Hay emociones primarias, sorpresa, asco, miedo, alegría, tristeza e ira. Esas son las primarias. Secundarias, surgen como fruto de la socialización del desarrollo de capacidades cognitivas, culpa, vergüenza, orgullo, celos,
azoramiento, arrogancia y bochorno, ¿no? Secundarias. Surgen como fruto de la socialización y el desarrollo de capacidades cognitivas. ¿Por qué sientes culpa? ¿Ah? Es porque ya vas viendo pues varias acciones para sentir culpa. Pero la sorpresa no necesitas de esas acciones, ni el asco, ni el miedo. Ves un perro que viene, te da miedo. Pero ¿de qué te avergüenzas? ¿De haber hecho algo? No, no lo sé. El orgullo, celos, arrogancia, bochorno. ¿Qué es la crisis? La crisis es un estado temporal de trastorno, desorganización, caracterizado por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. La, la crisis es un estado temporal donde te trastornas, no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Genera conmoción, ruptura, peligroso, peligro, cambio, pero también puede ser una oportunidad, desequilibrio, desorganización, transición. A la vez es una oportunidad y un reto cuando hay crisis. Fases de la crisis. Tiene fases la crisis. Fase 1, inicio de la tensión, intentos fallidos para la resolución de una situación, pérdida de control de los pensamientos, no sabes qué hacer, sentimientos y comportamientos, no sabes qué sientes, si sientes rabia o tristeza, y también de comportamiento. Fallas en el funcionamiento general, o sea, no sabes qué hacer. Y hay situaciones que te genera esa crisis donde no sabes cómo resolver la situación, ¿no? Esa es la primera fase. Fase 2, respuesta desorganizada. O sea, respondes no de forma coherente, sino de forma desorganizada. Signos de aflicción, de pena, no sabes qué hacer. Fracaso de las estrategias habituales. Normalmente, cuando estás lúcido, tienes estrategias que te permiten estar bien, pero cuando estás en una crisis, no puedes controlarte, ¿no? Habituales para resolver problemas. Ensayo, error. Fase 3, la estabilización. Calma frente a los recursos alternos. Se puede redefinir el problema y resolverlos o resignarse a vivir con él. Calma frente a los recursos alternos. Se puede redefinir el problema y resolverlo o resignarse a vivir con él. O sea, ya estamos en la tercera fase. El individuo se calma, ¿no? Puede redefinir el problema y resolverlo. O sea, si es un problema para resolverlo, en esa fase puede resolverlo. O resignarse a vivir con él, porque hay problemas que no tienen salida, pero sí nos podemos resignar a vivir con ese problema que tenemos. Ejemplo, la pérdida de un familiar te puede generar una crisis. En esta fase te resignas a vivir con ese problema que ya no tenemos ese familiar, ¿no? Adaptación, adaptarme a esta nueva vida. Tranquilice y retoma el control de sus acciones. Ahí ya nos tranquilizamos. Puede dar lugar a la aparición de trastornos emocionales, en algunos casos. Puede dar lugar a la aparición de trastornos emocionales y la desorganización de la personalidad. Ese sea otro tema. O sea, hay situaciones, no todos. No todo el que pasa crisis llega a tener trastornos emocionales, pero sí se puede haber casos. ¿Y qué hacemos para una contención socioemocional, ¿no?
es la intervención socioemocional inmediata que contribuirá a la pronta recuperación de los afectados luego de una emergencia o desastre. Aquí ya estamos hablando de emergencia o desastre. ¿A qué llamamos emergencias? Cuando se genera algo fortuito, ¿no? Los desastres ya también son aspectos que muchas veces sale de la naturaleza y genera, pues, algunos problemas como los huaicos, los movimientos sísmicos, ¿no? Terremoto, ¿no? Pues eso genera muchas veces una conmoción, una crisis, y tiene que haber una contención socioemocional. La contención socioemocional comprende desarrollar la capacidad de, primero, cuidarse uno mismo, observo, escuchar qué está sucediendo, conectar, ser empático, pertinente. ¿Qué es empatía? Ponerse en el lugar del otro, ¿no? O sea, en el que perdió su casa en un sismo y está desesperado. ¿Mm? Conectar, empático, pertinente y organizado. O sea, ¿cómo solucionamos? Proceso de la contención socioemocional. El proceso de la contención socioemocional, actitud empática, refiere la habilidad para colocarse momentáneamente en el lugar del otro. O sea, ser empático es ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo se está sintiendo? Escucha activa alude a la capacidad que tienen las personas de poner atención al mensaje emitido por la otra persona utilizando diferentes vías o canales para comprender lo que se quiere decir. ¿Cuál será el reto de esta semana? Tu reto será elaborar un plan familiar de gestión ante riesgos de desastre en el cual te permita estar preparada o preparado para las situaciones de riesgo personal, familiar y de tu comunidad. ¿Estamos preparados para un desastre? Año a año hemos hecho simulacros de sismo en los colegios, pero solo son simulacros. Muchas veces los organizamos bonitos, pero ¿realmente estaremos preparados cuando haya un sismo real, un sismo concreto? Hay que ir preparándonos, ¿no? A partir de lo aprendido y reflexionado, elaborarás un plan familiar. Ese es el trabajo de esta semana para mis estudiantes del San Francisco de Asís. Los demás que ven el video por el canal YouTube, es referencial. Cada docente tiene su forma de trabajo. Que les pueda servir algo que he vertido en este video, posiblemente que sí, ¿no? Entonces, a partir de lo aprendido y reflexionado, elabora un plan familiar de gestión emocional ante riesgos de desastre, la cual te permitirá estar preparada o preparado para situaciones de riesgo personal, familiar y de la comunidad, es decir, salvar la vida de los miembros de la familia y después restablecer en forma progresiva las actividades cotidianas, ¿no? Las actividades cotidianas. El plan incluye además los recursos previos como tener una mochila actualizada, un directorio de emergencias de las instituciones públicas y privadas que dan atención durante y después de la emergencia, de un sistema de alerta para cada persona, integrante de la familia, especialmente para niñas y niños, personas mayores, tiempos y espacios para llevar a cabo un simulacro como ejercicio. O sea, podemos hacer un simulacro personal, pero en las familias no tenemos esa costumbre. Al costado, por ejemplo, les he puesto una infografía donde viene un plan de emergencia familiar. ¿Qué debemos hacer? Y ese es el trabajo, ¿eh? Identifica los lugares peligrosos de la casa y el camino de evacuación, croquis de la vivienda. ¿Dónde no debo entrar y dónde debo ponerme en casos de sismo, en casos de huaico, etcétera, etcétera? Ruta de evacuación. Identifica el punto de encuentro familiar.
decir, ah, ya, mira, vivimos en esta casa. Si hubiese una emergencia, nos ubicamos en esta zona y ahí nos reunimos toda la familia. ¿Para qué? Para saber que todos están bien y esa zona tiene que ser segura, ¿no? Y dibuja la ruta de evacuación que lleva a una zona de seguridad identificada. O sea, donde vivimos, en nuestra casa, en nuestro barrio, debemos de ubicar nuestras zonas seguras, dependiendo de dónde vivimos. Por decir, si hay personas que viven en la franja marginal o lugares donde puede haber huaico, se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Luego pondremos reduciendo los riesgos. ¿Qué amenazas hay? Vulnerabilidades, acciones de reducción de riesgos. ¿Qué hacemos? ¿Qué amenazas tenemos? ¿Cuál es lo vulnerable? ¿Y qué acciones vamos a tomar para reducir esos riesgos? Ejemplo, tal vez hay una pared vieja que pueda caer sin el más mínimo movimiento. La primera acción será, pues, derribar esa pared y construir una nueva que te genere la garantía del caso, ¿no? Luego debemos tener integrantes una lista de integrantes de nuestras familias con nombre y edad. Responsabilidad en el plan de emergencia, de acuerdo a la situación. ¿Qué vamos a hacer si no estamos juntos? ¿Qué acciones? Cada uno de nosotros tenemos que hacer una acción. Tenemos que ver el grupo de atención prioritaria en nuestras familias. ¿Quiénes serían? Los niños, los menores, los más niños, los más bebés, menores de edad, los más chiquitos y los mayores de edad. Ellos son de atención prioritaria, ¿no? Y lógico que tenemos que tener nuestra mochila de emergencia. Entonces, eso es el trabajo que vamos a hacer esta semana. Las dudas y consultas que puedan tener, me lo hacen saber por el grupo de WhatsApp. Para entregar este trabajo, tenemos hasta el día viernes 13, 8 de la noche, para que me puedan hacer llegar por el grupo de WhatsApp. En el caso de tener dudas, hacerlo por el grupo de WhatsApp. Sin más que decirlo, chicas y chicos, nos vemos la próxima semana. Gracias.